Proverbios 18:14. Vamos a estar hoy hablando sobre una realidad en nuestras vidas y también una realidad en nuestro campo, que es el problema de la sanidad, el problema de esas heridas, momentos en los que nos encontramos abatidos, circunstancias en las cuales nos resulta difícil continuar, pero es la misma situación en la que se encuentran muchas personas en el campo. Así que primero vamos a hallar una respuesta para nosotros y después hallaremos una respuesta para el campo. Proverbios 18:14 dice así la palabra. Lo voy a leer en otra versión, no en Reina Valera. Dice así la palabra: el animoso soporta la enfermedad, el abatido, ¿quién lo levantará? Dos tipos de personas. Persona animosa, una persona abatida. Son dos tipos de personas diferentes, dos tipos de formas de encarar una circunstancia y luego también dos respuestas que nacen conforme yo soy, conforme yo estoy. ¿Yo qué quiero ser? ¿Una persona animosa o quiero ser una persona abatida? La pregunta no es fácil de responder porque, bueno, sí es fácil. Todos queremos ser animosos, pero llevarlo a cabo es lo que es difícil. ¿Cómo yo puedo llegar a ser esa persona que en medio de la enfermedad la soporta? O en medio de cualquier otro mal o cualquier otra adversidad. ¿Cómo yo puedo ser esa persona que no se abate, sino que está de pie? Vamos a ver un poco, vamos a hablar de unos versículos, vamos a ver un poquito a través de la palabra, de un lugar y en otro, ese tipo de casos. Como por ejemplo, en Primera de Reyes, capítulo 19, no voy a leer mucho, pero todos ya conocemos un poco esta historia. Cuando Elías hace ese gran acto en el monte del Carmelo con los profetas de Baal, y después de todo lo que ocurrió ese día y la persecución de Jezabel, la esposa del rey, huye y va al desierto, y en el versículo 4, recuerdo Primera de Reyes 19, acaba diciendo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, porque no soy yo mejor que mis padres. No voy a entrar en el por qué, sino en el cómo está Elías. Elías está mal. Elías está en una circunstancia muy complicada, personalmente. Está abatido. ¿Cuál es la forma en la que Dios lo hace? Dios le alimenta, Dios le deja descansar y Dios le da también una misión, que es al final algo muy importante. ¿Por qué? Porque todos al final acabamos tomando, comiendo, tomando nuestro alimento, acabamos descansando, pero a veces nos falta un motivo para levantarnos, nos falta un motivo para seguir hacia adelante. ¿Por qué yo tengo que moverme? ¿Por qué yo tengo que continuar? ¿Por qué yo tengo que en vez de quedarme aquí, yo tengo que proseguir mi camino? Dios le da una respuesta a Elías. En los versículos del 15 en adelante, le habla y le dice: mira, tienes que ungir a Hazael por rey de Siria, a Jehú por rey de Israel, y además ya empezamos con dos cosas muy importantes. Primero, tienes que levantar a Eliseo para que sea profeta en tu lugar. Es decir, tienes que levantar un remanente tú, tienes que levantar un discípulo. Y en segundo lugar, en el versículo 18 dice: y yo haré que queden en Israel 7.000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. ¿7.000 qué? 7.000 remanentes que han permanecido, que Dios ha guardado para continuar con su plan. Ese era el plan.
El plan era la influencia en el mundo, levantar a aquellos reyes y luego después levantar al discípulo y levantar a los remanentes. ¿Para qué levantar a Elías? ¿Por qué Elías tenía que levantarse? ¿Por qué Elías tenía que continuar con su vida? Porque había que levantar discípulo y remanentes. Siempre decimos, hay una frase que es muy común en el mundo. Bueno, caerse es opcional, ¿no? Te puedes caer, pero levantarte es obligatorio. O sea, muchas veces se utiliza como lema de una forma u otra. Está bien, pero nosotros hablamos también de esa forma. Yo puedo caerme, yo puedo abatirme, yo puedo estar en un momento triste, de dificultad, pero tengo que comprender por qué yo tengo que levantarme otra vez, por qué tengo que continuar. La meta de mi vida es la que me va a ayudar a que yo supere las circunstancias. Hay mucha gente que se apoya mucho en la obra de Dios, por supuesto. Bueno, es que Dios me ayuda, Dios me va a sujetar, Dios me va a dar fuerza, Dios me dará ánimo, sí, pero falta algo, y es el por qué. No por el simple amor y simple misericordia que Dios la tiene y lo tiene, sino porque hay un plan más allá. Así que yo primero tengo que entender por qué yo voy a vivir, cuál es la finalidad, la meta, cuál es ese itinerario que Dios tiene preparado para mí, para que yo pueda encontrar en esos momentos la fuerza. ¿Qué quiere decir? Cuando, por ejemplo, em, yo me levanto una mañana y me levanto enfermo, yo no me puedo permitir quedarme en la cama. No lo puedo permitir. ¿Por qué? Porque tengo que cuidar a mis hijos. Y en especial tengo que cuidar al remanente Ian, que tiene ya 6 meses y medio y necesita mi ayuda. No me puedo permitir quedarme porque tengo una finalidad. O a veces, algún domingo, decir, hoy no me siento bien, hoy no me siento cómodo, hoy me siento triste, hoy me siento de esta forma. No me apetece ir, quiero quedarme aquí en mi casa yo solo. No puedo, ¿por qué? Tengo que ir a dar culto a Dios, tengo que ir a predicar, tengo que ir a levantar al discípulo y levantar los remanentes. Porque yo no puedo permanecer abatido en mi vida. Porque el discípulo tiene que levantar discípulos. Porque el obrero tiene que ir al campo a hacer la evangelización. Porque hay remanentes en casa. Yo estoy triste, vale, pero hay que comprender y entender los motivos por los cuales yo tengo que seguir. Cuando yo tengo claro en mi vida por qué tengo que vivir, entonces, cuando llegan estos momentos, yo entiendo el motivo por el cual tengo que continuar. No puedo permanecer en el suelo, no puedo permanecer tumbado en la cueva o debajo de una retama. Tengo que ir hacia donde Dios me dice que tengo que ir. Y ahí es donde Dios me da fuerza. Cuando yo pongo mi vida, pongo mis ojos y mi corazón en dar realidad aquello que Dios me está pidiendo que haga. Primera de Samuel, capítulo 1. Todos recordamos a Ana. Estamos sacando textos reconocidos por todos y ya hablados. ¿Cuál era el problema con Ana? ¿Cuál era el motivo de la tristeza de su corazón? No tengo un hijo y se burlan de mí, me tratan mal, mi esposo no me comprende. ¿Por qué yo no tengo un hijo? ¿Cuál es la oración de Ana y la determinación? Yo no quiero un hijo, solo quiero un remanente. Quiero un remanente para dedicártelo a ti, para que viva por y para ti. Y de ahí nace el profeta Samuel, de una mujer que oró para levantar remanentes. Ahora me estoy acordando de Lorena, que tiene que estar cerca de salir de cuentas. No sé exactamente la fecha, pero tiene que estar muy cerca de salir de cuentas. Creo que llega este Lorena ya verano. salió, pastor, el 2 de junio. Ya nació Victoria. Ah, que ya nació, vale, pues no tenía la noticia, así que ya la tengo. Entiendo que todo ha ido bien, ¿no? Bien, todo ha ido bien. Pues eh, continuamos con Lorena. Quiero tener un remanente. Quiero tener un remanente. ¿Para qué? Para poder dedicárselo a Dios.
Ya va por el segundo. ¿Cuánto ha costado, el niño primero y ahora, unos años después, ya tiene otro remanente? ¿Para qué? Para poder entregarlo. Ahí está el motivo, el motivo correcto. ¿Cuál es el motivo correcto? Si yo miro lo que es mío, si yo miro mi satisfacción, si yo miro lo que a mí me apetece o considero, va a haber momentos de frustración muy difíciles. Va a haber momentos en los que yo no voy a vivir como yo quiero o espero. Me voy a frustrar. Voy a sentirme totalmente desdichado, voy a sentirme, o sea, bueno, totalmente eh, apartado, frustrado, triste, negado en todos los sentidos. Pero cuando yo encuentro un motivo por el cual yo tengo que vivir, encuentro lo que Dios quiere para mí. No sé si Dios esperaba a este momento o no, porque no todas las madres que hay en la Biblia tuvieron hijos que eran remanentes. Pero ella tenía este corazón y Dios le dio la respuesta en el momento en el que ella cambió esa meta. No es un hijo para mi satisfacción, es un remanente para el Señor. Y de esa forma hallamos la respuesta y hallamos la sanidad. Ella no disfrutó de un hijo. Ella no disfrutó de su hijo como otras madres, porque su hijo no vivía con ella. Su hijo no se crió a su lado. Pero ella encontró la respuesta, levantar a un remanente. Lucas 22 y Mateo 26 son dos textos paralelos. Están hablando del Getsemaní. ¿Cuál es el problema en el Getsemaní? El momento en el que Jesús se encontraba solo, se encontraba abatido, orando, Padre, si es por mí, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vienen los discípulos, se ponen a dormir, por favor, estad conmigo, venid los tres, mis tres favoritos, se los trae, siguen durmiendo, por favor, no durmáis, orad conmigo, se vuelven a dormir, está solo Jesús. No tiene a nadie en ese momento, nadie le ayuda, ni siquiera los más allegados, solo, pero solo con ese corazón y esa determinación, que sea tu voluntad. Tenemos que darnos cuenta de que estamos solos. Y no es por quejarnos de nuestras familias o quejarnos de nuestros esposos o esposas. No es por ser pesimistas, pero es la verdad, estamos solos al final. Y cuando antes me dé cuenta de eso, antes voy a darme cuenta de otra respuesta, de que no necesito a nadie. Y no es que ya tenga que dejar a mi familia y vivir solo o sola, es que tengo que aprender a apoyarme solo en Cristo, solo en el Evangelio, solo en el poder y la obra de Dios. Cuando yo encuentro esta respuesta, ¿qué me va a parar? Nada me puede parar, porque no voy a ser una persona dependiente, voy a ser una persona autosuficiente dentro del Evangelio. Si me apoyan, bien. Si no me apoyan, no pasa nada. Tengo el mayor respaldo del mundo, que es el respaldo del reino de los cielos. Si no me siguen, si no me escuchan, no pasa nada, porque hay un mundo entero en el cual hay discípulos escondidos. Iré para allá aunque los que estén a mi alrededor no me escuchen. Llegará su tiempo. Es que no me respetan, no me valoran. No importa, porque Dios es el primero que me valora tal y como soy. Y me valora hasta el punto de encomendarme a hacer lo que está en su corazón. Por eso mismo, no os preocupéis por estar solos. No os preocupéis porque no os sigan, porque no os valoren, porque no se entiendan, porque no os respeten siquiera. Porque Dios está con nosotros y es aquel que da sentido a todo esto. Y al final, ¿qué tendremos que hacer? Padre, que no sea como yo quiero, sino como tú. Jonás le costó mucho entender. Nosotros estamos en la iglesia predicando sobre Jonás estas semanas. Jonás aprendió esto por las malas. Aprendió esto por las malas,
que no es mi meta, no es mi percepción, ni lo que yo he aprendido, es la obra absoluta de Dios. Vuelvo otra vez al principio. Hay una meta en el mandato. ¿Cuál es? Predicar al último de la tierra. ¿Cuál era el mandato a Elías? El discípulo y los remanentes. ¿Cuál era la meta de Ana? Levantar un remanente. ¿Cuál era la meta final de Cristo? Que yo dé mi vida para que la gente pueda vivir. ¿Cuál era la meta de Jonás? La meta de Jonás era predicar para aquellos que viven en Nínive puedan entender el pacto de Dios, se arrepientan de su vida y no sea destruida la ciudad. Jonás no quería, porque los ninivitas o Nínive era un símbolo de lucha, de enemistad, de pecado, de enfrentamiento contra Dios. Merecían morir como gentiles y como personas apartadas de Dios en pecado. Pero no era el pensamiento de Jonás. No importa. ¿Qué importa? Ve a predicar el Evangelio. Una ballena por medio, o un pez grande, o como lo queramos entender, predica el Evangelio. Y aún en el capítulo 4 se enfada cuando ve lo que ocurre. Se va enfadado de la ciudad, se va cabreado, se va con la pataleta de niño pequeño. Es que encima se han arrepentido. ¿Y qué esperabas? Se aleja de la ciudad, la ve desde lejos. Yo creo que con la esperanza de que cayese un meteorito y destruyese la ciudad. Pero como no ocurre, se enfada, porque no es su plan. Me frustro, hay desastres a mi alrededor, la tempestad me engulle, el agua, desastres a los que me rodean, porque yo no entiendo la meta de mi vida, vivo por lo que yo quiero y no hallo respuesta. Y a veces los momentos de frustración, de desesperanza, de tristeza, llegan por no entender y no realizar el plan de Dios. Como siempre decimos, es más triste, es más triste el creyente que se separa del Evangelio, que se separa de su relación con Dios, que aquel que nunca la ha tenido. Porque aquel que ha estado, aquel que lo ha experimentado, aquel que lo sabe y lo conoce, comprende que no tendría que estar así. La gente fuera del Evangelio lo normaliza. Bueno, es normal estar triste, es normal estar deprimido, es normal vivir en fracaso, o vivir asqueado, o vivir siempre deseando otra cosa. Es normal, todo el mundo lo hace. Pero el que ha conocido el Evangelio sabe que no. Si no entendemos el plan de Dios, si no entendemos qué es lo que Dios quiere de nosotros, si no entendemos por qué vivir nuestra vida o hacia dónde vivirla, vamos a tener muchos problemas y vamos a estar luchando siempre. Pero si yo entiendo qué es lo que Dios quiere, siempre va a haber la respuesta. Y todo lo que ocurra, Dios lo va a utilizar para la obra del Evangelio o la obra del evangelismo. Salmos hablan muchas veces de estos sentimientos, porque son normales en las personas. Hemos dicho al principio que tener sentimientos no es un pecado, no es un problema, sino que tenemos que dirigirnos hacia donde tenemos que dirigir, encontrar la sanidad por parte de Dios. En otras palabras, si se muere mi hijo, ¿tengo derecho a estar triste? Claro que sí. Si hay un fallecimiento, tengo derecho a estarlo. Es obvio, es normal. No vemos a Jesús llorando en el Getsemaní. ¿Esos son sentimientos de Jesús? ¿No lloró cuando Lázaro? ¿No levantó ira cuando echó a todos los del templo, viendo en qué se había convertido la casa de Dios? Los sentimientos son normales. Pero, ¿qué hay que hacer? Hay que sostenerlos, mantenerlos con la ayuda del Espíritu Santo. Conozco el caso de una persona, pierde a su hijo, es una sensación indescriptible para mí, de que no me apetece mucho imaginar cómo tiene que ser, pero a veces te llegan esos pensamientos
Y esa persona nunca ha vuelto a aferrarse al Evangelio, nunca ha vuelto, yo creo que nunca la he vuelto a ver. Y era una persona obrera, con un corazón misionero. Puedes estar triste, sí, pero sujeta tus emociones con el poder del Espíritu. No te muevas, continúa hacia adelante. Salmo 42:11. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. O Salmo 119:25. Abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. Muchos salmos tratan sobre sentimientos reales, aceptados por Dios, coherentes conforme las circunstancias, pero siempre sujetos, conforme en la obra del Espíritu Santo dentro de esa meta, la que tenemos que andar. David, que escribía salmos como estos, que pasaba por circunstancias como estas, por culpa, muchas veces, de una misma persona, que era Saúl, un rey que era amigo de él. Y David, por ejemplo, si vamos a 1 de Samuel 24, versículo 4, dice, entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entregua a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. ¿Recordamos el contexto? Saúl tiene que ir al exilio, pero David tiene que ir al exilio, Saúl le persigue para matarle, una circunstancia en la que se encuentra David en la misma cueva con Saúl, está de pie delante de él, sus amigos le dicen, ve a matarle, mátale, porque es el tiempo de Dios, el tiempo conforme Dios te ha dicho. Y fíjate cómo obra Satanás. Utiliza a tus personas cercanas, utiliza la palabra de Dios incluso, la malinterpreta, la tergiversa, ¿vale? Para que tú hagas lo que no tienes que hacer. ¿Qué es lo que David tenía que hacer? Esperar al tiempo y al horario de Dios. No obrar conforme sus emociones. No dejarse embargar por la ira, por el odio, por el resentimiento. Mantener esas emociones sujetas por el Espíritu Santo, vivir con claridad cuál es el plan de Dios. ¿Cuál fue el plan de Dios? No es este el tiempo y el momento. David lo entendió, sujetó esas emociones, aunque se le escapó un poco una. Por eso le cortó la orilla del manto de Saúl. Fue como un mensaje, ¿no? Podía haberte matado, pero no lo hice. Luego se arrepiente de lo que hizo, normal. Pero vemos las circunstancias. Que sí, yo estoy abatido, mi alma está, como dice el texto, abatida hasta el polvo está mi alma, pero me mantengo fuerte dentro del pacto y yo continúo hacia la meta. No me dejo llevar ni me dejo embargar. Esta circunstancia que hemos leído en 1 de Samuel 24 se repite en 1 de Samuel 26. Lo voy a leer muy rápido. David, pues, y Abisai fueron de noche al ejército, y he aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento, y su lanza clavada en tierra a su cabecera, y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Entonces dijo Abisai a David, hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues, déjame que le hiera con la lanza y lo enclavaré en la tierra de un golpe, y no le daré segundo golpe. David respondió a Abisai, no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y ser inocente? Que Abisai, número 2 de David, o sea, fijaos, ¿cuál era el sentimiento de su corazón? Aquí lo podíamos explicar de una forma un poco más bruta, pero más rápida. Le dijo, déjame que la lanza que tiene clavada al lado suya, le voy a atravesar de tal forma que le voy a anclar en la tierra y además va a ser tan fuerte el golpe que solamente con ese golpe le voy a matar. O sea,
O sea, es una imagen muy dura. Es una imagen grotesca. Yo sé que sí, son soldados, los tiempos, yo lo entiendo, pero es muy duro esto. Y David no se deja embargar por ese odio y esa enemistad, esa furia, sino que ¿qué es lo que responde? No es el horario. Dios le ha ungido como rey y cuando Dios lo tome, lo quitará. Y así es como ocurrió. Así es como ocurrió. Entendemos el plan de Dios, entendemos su horario, sujetamos nuestras emociones, lo que llega de dentro y lo que llega de fuera, porque hemos visto en los dos contextos lo que la gente a su alrededor decía y hacemos o no hacemos lo que hacemos o lo que tenemos que hacer o lo que no tenemos que hacer. Predicaba yo hace 2 semanas sobre Ruth y sobre Noemí. ¿Cómo estaba Noemí? Dice, no me llaméis más Noemí, llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Muere su esposo, mueren sus hijos, se halla sola y se cambia el nombre para demostrarle a todo el mundo, para que todo el mundo cuando le llame a ella, la recuerde el qué, amargura. Mara, María, Miriam tienen todos el mismo origen, amargura. Fijaos cómo estaba esta persona. Con esa amargura hasta tal punto de que quiero no solamente sentirlo, quiero vivir y que todo el mundo sepa y recuerde mi vida de amargura. Esa mujer que en ese momento pasó por aquella circunstancia, su nuera, Ruth, dio a luz al abuelo del rey David. Dio a luz al abuelo del rey David. Por lo tanto, Ruth era bisabuela, Noemí era tatarabuela. Si no he improvisado mal, esta es la línea. Si mantenemos de alguna forma a Ruth como nuera, aunque ya Ruth tuvo ese hijo con Obed, que era otro familiar. Pero de alguna forma vemos cómo de ahí, de esa familia, nace el rey David. Incluso no sabemos lo que va a pasar. No sabemos qué es lo que tiene deparado el futuro. No sabemos lo que ocurrirá con los remanentes que nos rodean. ¿Qué pasará con las circunstancias que están por llegar? ¿Qué llegará? ¿Qué nos llegará? ¿Qué ocurrirá? Y ahí vemos la respuesta de Dios. Dios tenía preparado una respuesta enorme. Y Dios puso al lado de Noemí a esa Ruth de Moab, extranjera, pero que fíjate lo que sucedió. A través de esa boda con Obed, no con voz, llega el propio rey David. Y después del rey David, continuamos con el árbol genealógico hasta el mismo Cristo. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito, solamente requiere tiempo. Y que esperes dentro del pacto, haciendo lo que tienes que hacer o no haciendo lo que no tienes que hacer. Y Pablo lo entendía muy bien esto. Por eso él pudo decir en Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Siempre. Estad alegres porque tenéis a Cristo, porque tenéis el respaldo del trono celestial y sois morada del Espíritu Santo que os da poder y sabiduría. Romanos 15:11. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Este es el sentido, el estado correcto de nuestra vida. La alabanza, el leor y el reconocimiento por parte de Dios. Porque además, como dice la palabra, no hay nada que pueda ocurrir en nuestra vida que nos supere. No puede superarnos. Dios dice en 1 Corintios 10, también en boca o en mano del apóstol Pablo, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida
para que podáis soportar. Dios a veces permite, pero al mismo tiempo que permite que ocurra algo, que deja que pasa, hay una respuesta, hay una salida, porque es esto como Dios ha decidido obrar con nosotros. Hebreos 13, versículo 15, así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Qué importante es esto. ¿Qué es importante? Que en nuestra vida podamos confesar fruto de labios, alabanza y gratitud a Dios. Escuchaba un fragmento de una entrevista que le hacen a un artista, creo que es español, eh, de este nuevo género que ha surgido estos últimos años, que es el trap, que no aguanto en absoluto, pero me parece interesante porque el contenido de este pequeño fragmento, que ya sabes que en redes sociales a veces te ponen estos pequeños fragmentos como un anzuelo, y hablaba de que él ofreció su vida y él vendió su alma a demonios. Y además continúa diciendo que todos hacen lo mismo. Es una persona que está hoy en día en esos círculos de música. Y además dice que todos los conciertos y toda la música que hay en el mundo sirve de esta forma. Son rituales para los demonios y para Satanás. Y toda la energía y todo el poder que ellos sienten, los cantantes sienten, son rituales que se hacen para los demonios. Hay vídeos que han salido de muchos conciertos donde ocurren cosas extrañas, cantantes, circunstancias, bailes, que muchas veces se hacen de esta forma incluso absoluta. Personas creyentes a veces han ido a conciertos de trap y de rap y demás y han dicho que han sentido presencias y energía y cosas que eran totalmente demoníacas y han tenido que irse. Y cosas extrañas que han surgido en muchos tiempos y muchas circunstancias de ese tipo. Pero es que él lo dice, todo concierto, todo evento que se hace de esa forma es para los demonios. Dice, por eso ninguna religión te dice que escuches música del mundo. Él lo metía todo en un saco, ¿no? Dice, así que toda la música sirve para esto. Dice, menos la música que sirve para Dios. Dice, la música cristiana y para Dios es música que no, pero todo lo demás es música y conciertos y demás que se hacen para los demonios. Yo no tengo yo el conocimiento, no sé si alguien lo puede llegar a tener alguna vez, sobre qué ocurre en ese tipo de conciertos y exactamente qué es lo que hacen, qué no hacen. Es decir, yo no tengo ese conocimiento, nadie lo tiene. Pero nos damos cuenta del poder de la música, el poder de la palabra, todo tiene muchísimo poder. Y lo creamos o lo veamos como lo queramos ver, no importa, lo que confiesa mi boca tiene un poder muy grande en mi vida. Si yo confieso alabanza a Dios, si yo tengo esa confesión de fe, si yo estoy confesando a Cristo, ¿qué va a ocurrir? Mi vida va a cambiar. Si yo constantemente estoy escuchando la palabra, estoy leyendo la palabra, estoy estudiando la palabra, voy a internet y continúo. Y si tengo que escuchar una entrevista o un podcast o un programa como los que hay muchísimos, pero que hablen de la palabra, que hablen del Evangelio, ¿cuál va a ser la naturaleza de mi vida? Todo cambia. Si yo estoy viviendo en amargura, si yo vivo en queja, si yo me quejo de esto, del otro y de no sé qué, si a mí me parece mal todo, si yo estoy siempre enfadado, si siempre estoy buscando enemistad, ¿cuál va a ser la naturaleza de mi vida? Así que, Hebreos 13:15, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre.
todo lo que hagamos esté aquí y todo lo que digamos esté aquí. Porque si no, voy a tener muchos problemas. Vamos terminando ya. Segunda de Corintios, capítulo 4. El apóstol Pablo termina, bueno, tiene aquí unos versículos que son para enmarcar cuando dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Está hablando de sacrificio, está hablando de dar nuestra vida por el Evangelio, de lo que eso puede suponer, pero lo necesario que es. Podéis seguir leyendo los versículos más adelante, pero para que podamos ver en el versículo 16 cuál es el corazón de Pablo. Por lo tanto, no desmayamos, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior, nuestro cuerpo, se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. No importa lo que ocurra en mi vida, no importa lo que suceda, ni en cuanto a lo físico, ni a lo económico, ni a lo familiar, ni a lo laboral, no importa lo que ocurra, no desmayamos. Pero ¿cómo no voy a desmayar? Porque el interior se renueva de día en día. Hay pastores que yo no renuevo mi interior de día a día, entonces desmayarás. ¿Y si desmayo, qué pasa? Bueno, pues tendrás que hacer el trabajo de el esfuerzo extra de restaurar el interior para poder levantarte. Pero ahora nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Renueva el interior, restaura, continúa grabando el Evangelio, sigue enraizando la palabra, transforma tu naturaleza para que cuando lleguen esos momentos no te desmayes. Para que cuando lleguen circunstancias, que todos sabemos cuáles son, porque las tenemos, yo pueda seguir en el día a día. Versículo 18 de 2 de Corintios 4. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Así que no os dejéis engañar por lo que es humano y evidente a los ojos, ni por enfermedad, ni por ataque, ni por desastre en vuestra vida, como si llegan ahora los agentes de Trump, os atrapan y nos vuelven a enviar a vuestros países. No importa nada, porque nos fijamos en lo que no se ve, que es eterno. Así que de la misma forma que la semana pasada os di este testimonio de esos hermanos de Perú, es el mismo testimonio para vosotros. Que no importa que pase lo que tenga que pasar. Y si tengo que volver a mi país, Dios, envíamelos, que me lleven, así no pago ni pasaje, que me lleven y me vuelvan a mi país, pero iré como un misionero enviado por Dios. Pero iré como ese misionero para la evangelización del mundo. Y de esta forma vamos a hallar la respuesta. Y de esta forma vamos a hallar lo que Dios tiene para nosotros. Dadme un segundito, que esto se me ha movido totalmente.
Seguimos. Que nosotros podamos permanecer dentro de esta respuesta. Que nosotros podamos permanecer dentro de esta bendición. Que nada nos mueva, ni lo más desastroso que pueda ocurrir, nos mueva un ápice de estar dentro del plan de Dios, sujetando nuestras emociones a través de la gracia de Dios y de la obra del Espíritu Santo, con la mente enfocada a lo que es importante y por lo tanto, sin salirnos del camino. Conozco un pastor Che Yong-su, de Daegu, en Corea del Sur, que sigue predicando y testificando el nombre de Cristo a pesar de haber perdido a sus dos hijos. Que tengo aquí cerca, en Madrid, al pastor Adonirán Pires, que continúa su labor pastoral, aunque un día de misioneros, creo que era en Marruecos, tuvo un accidente de coche, perdió a su mujer y casi pierde a sus hijos. Que hay desastres en todos los lugares, que ocurren cosas, a veces no comprendemos por qué y preguntamos a Dios. Pero ¿cuál es la determinación final? No nos corresponde a nosotros conocer ni los tiempos ni las sazones. No nos corresponde a nosotros preguntarle a Dios el cuándo, el por qué, el cómo. Me corresponde a mí obedecer a aquel que me ha hecho libre, aquel que me creó, me ha llamado, me ha restaurado y me ha enviado para hacer la evangelización del mundo. Así que vamos a tener esta respuesta esta semana, que no importa nada que pueda ocurrir en mi vida. Padre, gracias porque tú nos has dado emociones y sentimientos, pero Padre, también nos has dado ese Espíritu Santo para que controle esas emociones y no nos controlen ellas a nosotros, para que podamos ser obreros en tus manos, para que podamos ser aquellos que cumplen con tu palabra, aquellos que van al mundo a testificar que Jesús es el Cristo. Así que de la misma forma que nosotros tenemos esta bendición y tenemos este desafío, que podamos ayudar a nuestros discípulos y a aquellos hermanos en el campo que necesitan esa respuesta, que necesitan esa labor y esa obra del Espíritu de Dios, tuyo, que necesitan esa fuerza, esa gracia y también que podamos ayudarles a entender cuál es la meta de sus vidas y por qué ellos van a encontrar toda respuesta y toda solución en Cristo. Oramos en el nombre de este nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de aquel que es profeta, sacerdote y rey, aquel que restaura nuestra vida y nuestro corazón, aquel que nos da esa completa, absoluta sanidad. Oramos en el nombre de Cristo. Amén.